En una fría Nochebuena en Puebla, un hombre camina entre luces navideñas con el corazón destrozado, hasta que ve a una mujer regalando rosas a desconocidos con una sonrisa que oculta un dolor tan profundo como el suyo. Lo que él no imagina es que ese encuentro casual transformará para siempre la noche más dolorosa de su vida. Quédate hasta el final y descubrirás por qué a veces el amor renace exactamente donde más duele. Fernando caminaba por la plaza principal de Puebla, sintiendo cómo cada adorno navideño le clavaba una espina en el pecho. Las luces brillantes que decoraban los árboles parecían burlarse de su oscuridad interior, y el sonido de los villancicos le recordaba que hacía exactamente un año, en esa misma fecha, había perdido a la mujer que pensaba sería su esposa para siempre. Ella había fallecido apenas 3 semanas antes de la boda, dejándolo flotando en un vacío tan profundo que ni todo su dinero podía llenar. Había intentado trabajar más, viajar, mantenerse ocupado, pero nada funcionaba. La Nochebuena se había convertido en su peor pesadilla, un recordatorio anual de que la felicidad puede desaparecer en un instante. Por eso esta noche salió a caminar sin rumbo, tratando de sobrevivir a las siguientes horas hasta que el 25 de diciembre terminara y pudiera respirar de nuevo. Llevaba un suéter color café oscuro bajo su chamarra de cuero, ropa simple que lo hacía pasar desapercibido entre la multitud. No quería ser reconocido, no quería compasión, solo quería que el tiempo avanzara rápido. Las familias pasaban a su lado riendo. Los niños corrían con globos y algodón de azúcar. Las parejas se abrazaban para protegerse del frío. Fernando observaba todo aquello como si fuera un espectador externo de una película que ya no le pertenecía. Recordó la última Nochebuena con ella, cuando planeaban cada detalle de su futuro juntos, cuando el mundo parecía perfecto e inquebrantable. Ahora, todo eso era solo ceniza, recuerdos que dolían más que cualquier herida física. Se detuvo frente a una fuente iluminada y cerró los ojos, intentando controlar el nudo que se formaba en su garganta. ¿Por qué tuvo que pasar?, susurró para sí mismo, sabiendo que jamás obtendría respuesta. El viento helado de diciembre le golpeó el rostro, pero ni siquiera sintió el frío. Estaba tan acostumbrado al dolor que ya nada más podía tocarlo, o al menos eso creía. Respiró hondo y decidió seguir caminando, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar, y recordar era insoportable. Mientras avanzaba entre los puestos de tamales y ponche caliente, Fernando notó que su teléfono vibraba constantemente. Mensajes de amigos y familiares preguntando cómo estaba, invitándolo a cenar, tratando de sacarlo de su aislamiento. Apagó el celular sin responder ninguno. No tenía fuerzas para fingir que estaba bien, para sonreír en una mesa llena de gente feliz, mientras él se ahogaba por dentro. Prefería la soledad de las calles, el anonimato de ser uno más entre cientos de personas que no conocían su historia. Pasó junto a una iglesia donde las familias entraban para la misa de medianoche, y por un momento consideró entrar también, pero sus pies siguieron adelante. La fe que alguna vez tuvo se había quebrado junto con su corazón. Ahora solo existía un día a la vez, arrastrando el peso de una pérdida que nunca cicatrizaba. Guardó las manos en los bolsillos de su chamarra y siguió su camino sin destino, esperando que la noche terminara pronto. De pronto, algo llamó su atención en medio de aquel mar de rostros desconocidos. Era una figura femenina cerca de un puesto de flores, moviéndose entre las parejas con una canasta llena de rosas rojas. Fernando frunció el ceño, observando con curiosidad lo que parecía ser una vendedora ambulante, aunque había algo diferente en su manera de actuar. La mujer no pedía dinero, no perseguía a los clientes, simplemente se acercaba a las parejas con una sonrisa cálida y les ofrecía una rosa sin esperar nada a cambio. Algunos aceptaban confundidos, otros intentaban pagarle y ella negaba amablemente con la cabeza. Fernando se detuvo a unos metros de distancia, intrigado por aquella escena tan inusual. ¿Quién regala flores en Nochebuena sin pedir algo a cambio? En su mundo de negocios todo tenía un precio, todo era una transacción.
Pero esta mujer parecía estar operando bajo una lógica completamente diferente, una que él no lograba comprender. Su curiosidad venció al deseo de seguir caminando solo, y sin pensarlo mucho, comenzó a acercarse hacia ella. Conforme se aproximaba, pudo verla mejor bajo la luz de los faroles navideños. Era joven, tal vez de 25 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Vestía un suéter tejido color vino con detalles blancos, una falda larga de mezclilla y botas gastadas que habían visto mejores días. Su rostro tenía esa belleza natural de quien no necesita maquillaje para brillar, y sus ojos marrones reflejaban una calidez que contrastaba extrañamente con el frío de la noche. Lo que más le sorprendió a Fernando fue su sonrisa, genuina y luminosa, como si realmente disfrutara estar ahí regalando flores a desconocidos. Observó cómo entregaba una rosa a una pareja de ancianos que pasaba tomada de la mano, y la manera en que sus ojos se iluminaban cuando ellos le agradecían emocionados. Había algo en ella que no encajaba, una tristeza escondida detrás de esa alegría aparente, como si también llevara un peso invisible que nadie más podía ver. Fernando sintió una conexión extraña con aquella desconocida, como si sus almas rotas reconocieran un dolor compartido. Fernando se quedó paralizado observándola durante varios minutos, tratando de descifrar el misterio de aquella mujer que regalaba rosas, como si cada una llevara un mensaje secreto. Había algo magnético en su forma de moverse, en la delicadeza con que sostenía cada flor antes de entregarla, en la manera en que sus labios susurraban palabras que él no alcanzaba a escuchar, pero que parecían tocar el corazón de quienes las recibían. La mayoría de las personas a su alrededor estaban demasiado ocupadas en sus propias celebraciones para notarla realmente, pero Fernando no podía apartar la mirada. Era como si en medio de toda esa multitud ruidosa y festiva, ella fuera la única persona real, la única que existía más allá del ruido superficial de la Navidad. Respiró profundo, armándose de valor, y finalmente dio los últimos pasos que lo separaban de ella. Su corazón latía más rápido de lo normal, una sensación que no experimentaba desde hacía meses. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó suavemente para llamar su atención. Ella se giró hacia él con esa misma sonrisa cálida, y por primera vez en un año, Fernando sintió que algo dentro de él se movía. «Disculpa», dijo Fernando con voz más ronca de lo que pretendía, señalando la canasta de rosas que ella cargaba. «No pude evitar notar que estás regalando flores a la gente. ¿Puedo preguntarte por qué lo haces?» La mujer lo miró con curiosidad, como si estuviera evaluando si realmente quería saber la respuesta o solo hacía una pregunta de cortesía. Sus ojos marrones lo estudiaron por un momento, y Fernando tuvo la extraña sensación de que ella podía ver más allá de su fachada de hombre exitoso y distante. «Es mi manera de celebrar», respondió ella con una voz suave pero firme, acariciando los pétalos de una rosa. «Creo que el amor merece ser festejado incluso cuando duele». Fernando sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento helado. Esas palabras, incluso cuando duele, resonaron en su interior como un eco de su propio sufrimiento. «¿Y tú no cobras nada?», preguntó desconcertado. Ella negó con la cabeza, su sonrisa volviéndose un poco más triste. «El amor no se vende, solo se comparte». Fernando la observó con una mezcla de admiración e incredulidad. En su mundo de transacciones millonarias y contratos complicados, todo tenía un valor monetario claramente definido. Pero aquí estaba esta mujer, regalando flores caras sin esperar absolutamente nada a cambio, como si el simple acto de dar fuera suficiente recompensa. «¿Tienes alguna florería?», preguntó, asumiendo que tal vez esto era una estrategia de marketing inteligente. Ella soltó una risa suave que sonó como música entre el bullicio de la plaza. «Trabajo en una florería, sí, pero esto», señaló su canasta, «esto lo hago por mi cuenta. Es mi tradición personal». Fernando inclinó la cabeza, cada vez más intrigado. «¿Tradición personal? ¿Desde cuándo?». La expresión de ella cambió ligeramente, y por un segundo
La tristeza que había detectado antes se hizo más visible en sus ojos. Desde el año pasado, admitió en voz baja, desde que aprendí que a veces el amor no es suficiente para que alguien se quede. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados no dichos. Fernando sintió que acababa de abrir una puerta a un lugar doloroso. «Perdona si fui entrometido», dijo Fernando rápidamente, sin saber muy bien por qué se disculpaba. Normalmente no se involucraba en las vidas de extraños, no hacía preguntas personales, no mostraba interés genuino en nadie. Pero con ella era diferente, como si una fuerza invisible lo empujara a conocerla más. Ella sacudió la cabeza, su sonrisa regresando con un toque de melancolía. «No te preocupes. Si voy a andar regalando rosas por toda la plaza, supongo que debo esperar que alguien pregunte por qué». Extendió una rosa hacia él, sus dedos rozando ligeramente los de Fernando al hacer la entrega. «Toma una. Todos merecen una rosa en Nochebuena, incluso los que caminan solos». Fernando tomó la flor, sintiendo el tallo suave entre sus manos, y se preguntó cómo ella había sabido que estaba solo. ¿Era tan obvio su dolor? Se le notaba en el rostro la devastación que cargaba. «Gracias», murmuró, observando los pétalos rojos intensos. «¿Cómo te llamas?» Ella lo miró directamente a los ojos. «Talia. ¿Y tú?» «Fernando», respondió él, y por primera vez en meses su propio nombre no sonó vacío en sus labios. Hubo algo en la manera en que ella repitió su nombre, saboreándolo como si fuera importante, que lo hizo sentir visto. «Fernando», dijo Talia pensativa. Un nombre fuerte para alguien que parece estar cargando un peso muy grande. Él se sorprendió por lo directa que era, por cómo podía leer en él cosas que nadie más notaba. «¿Tan obvio es?», preguntó con una sonrisa amarga. Talia se encogió de hombros. «Solo reconozco el dolor cuando lo veo porque yo también lo cargo». El corazón de Fernando se aceleró. Ahí estaba otra vez, esa conexión inexplicable, ese reconocimiento mutuo de dos almas heridas. «El año pasado», comenzó Talia mirando hacia la plaza iluminada, «mi novio me dejó exactamente en Nochebuena. Después de 5 años juntos, decidió que ya no me amaba y se fue con alguien más». Su voz tembló ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Pensé que me moriría del dolor, pero sobreviví y prometí que nunca dejaría que esa fecha me venciera. Por eso regalo rosas, para recordarme que el amor todavía existe, incluso si no fue para mí». Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque acababa de conocer a alguien que entendía exactamente cómo se sentía perder todo en la noche más mágica del año. Fernando se quedó en silencio por varios segundos, procesando las palabras de Talia, como si cada una fuera una pieza de un rompecabezas que nunca pensó que encontraría. Había algo profundamente liberador en estar frente a alguien que comprendía el peso de una pérdida en Nochebuena, alguien que no le diría frases vacías como «el tiempo lo cura todo» o «debes seguir adelante». Ella sabía, realmente sabía, lo que era despertar cada 24 de diciembre, sintiendo que el mundo celebraba mientras tu corazón se desangraba en silencio. «Lo siento mucho», dijo finalmente, y aunque eran palabras simples, las pronunció con una sinceridad que rara vez mostraba a los demás. Talia lo miró con esos ojos marrones llenos de comprensión y asintió suavemente. «Gracias. Pero ya no pido disculpas por mi dolor. Aprendí que forma parte de quién soy ahora». Fernando admiró esa fortaleza, esa capacidad de transformar el sufrimiento en algo que no la destruyera. Él todavía no había llegado a ese punto. Todavía se ahogaba en su tristeza cada día. «¿Y tú?», preguntó Talia con delicadeza, como si supiera que él también cargaba una historia devastadora. «¿Qué te trajo aquí esta noche?». Fernando dudó, mirando la rosa que sostenía entre sus manos, como si la respuesta estuviera escrita en sus pétalos. Nunca hablaba de ella, de su novia fallecida, de la manera en que la vida le arrebató todo lo que amaba justo antes de que pudieran comenzar su futuro juntos. Pero había algo en Talia, en su honestidad desarmante, que lo hacía querer abrirse también. «Hace exactamente 1 año», comenzó con voz temblorosa, «perdí a la mujer que iba a ser mi esposa.
Ella falleció 3 semanas antes de nuestra boda. Las palabras salieron como cuchillos, cortando el aire frío de la noche. Talia se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Dios mío, Fernando», susurró, «no puedo imaginar ese dolor». Él soltó una risa amarga. Yo tampoco podía imaginarlo hasta que me tocó vivirlo. Desde entonces, la Nochebuena se convirtió en mi peor enemigo, un recordatorio anual de que la felicidad puede desaparecer en un instante sin avisar. Talia dio un paso hacia él, reduciendo la distancia que los separaba, y Fernando sintió el calor de su presencia como un bálsamo inesperado. «Por eso caminas solo por la plaza», observó ella con suavidad, «tratando de sobrevivir hasta que termine esta fecha maldita». «Exactamente», admitió Fernando, sorprendido de lo fácil que era hablar con ella, como si se conocieran desde hace años en lugar de minutos. «Mis amigos y familia intentan ayudar, pero no entienden que a veces la soledad es más fácil que fingir que estás bien». Talia asintió con la cabeza, sus ojos reflejando una comprensión profunda. «Lo entiendo perfectamente. Yo también hice eso el año pasado. Me encerré en mi cuarto durante toda la Nochebuena, llorando hasta quedarme sin lágrimas». Se mordió el labio recordando claramente ese momento oscuro. «Pero este año decidí que no le daría ese poder sobre mí. Si iba a doler de todos modos, al menos que doliera haciendo algo que le diera sentido a mi sufrimiento». Fernando la miró con admiración renovada. Ella había encontrado una manera de transformar su dolor en esperanza para otros, mientras él seguía atrapado en el mismo ciclo de tristeza. «Es muy valiente de tu parte», dijo sinceramente. «Yo no he podido avanzar ni un paso desde entonces. Sigo atascado en ese día, reviviéndolo una y otra vez». Talia extendió su mano y tocó suavemente su brazo, un gesto simple pero cargado de empatía. «El dolor no es una carrera, Fernando. Cada quien lo procesa a su ritmo». Permanecieron así por un momento, dos desconocidos unidos por el lazo invisible del sufrimiento compartido. Alrededor de ellos, la plaza seguía llena de vida y celebración, pero en esa pequeña burbuja donde se encontraban, el tiempo parecía haberse detenido. Fernando sintió algo que no experimentaba desde hacía meses, una chispa de esperanza, diminuta pero real, de que tal vez no estaba completamente solo en su dolor. «¿Sabes qué es lo más difícil?», preguntó en voz baja, como si confesara un secreto. «Que todos esperan que ya lo haya superado. Un año suena como mucho tiempo para los demás, pero para mí fue solo un parpadeo. Sigo esperando despertar y que todo haya sido una pesadilla». Talia apretó suavemente su brazo antes de soltarlo. «Lo sé. La gente cree que el duelo tiene una fecha de caducidad, pero la verdad es que algunas pérdidas te cambian para siempre». Miró hacia su canasta de rosas, ahora casi vacía. «Por eso hago esto. Porque si puedo evitar que una sola pareja se rinda en el amor, si puedo recordarles que vale la pena luchar por lo que sienten, entonces tal vez mi dolor sirva para algo bueno». Fernando observó el rostro de Talia iluminado por las luces navideñas y se dio cuenta de que acababa de conocer a alguien extraordinario. No solo era hermosa por fuera, sino que tenía una profundidad emocional que raramente encontraba en su mundo superficial de negocios y apariencias. Ella no lo miraba con lástima ni con incomodidad, sino con una comprensión genuina que solo puede venir de haber caminado por el mismo infierno. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Fernando después de un momento. Talia asintió. «¿Realmente crees que vale la pena seguir creyendo en el amor después de todo lo que te hizo pasar?». Ella tardó en responder, como si estuviera buscando las palabras exactas. «Creo que el amor es lo único que nos queda cuando todo lo demás falla. Mi ex me rompió el corazón, pero no me quitó mi capacidad de amar. Eso es algo que nadie puede arrebatarnos a menos que nosotros lo permitamos». Sus palabras resonaron en el pecho de Fernando como campanas de iglesia. Talia acababa de articular algo que él no había podido entender en todo un año, que el dolor no tenía que destruir su capacidad de sentir. En ese momento, bajo las luces parpadeantes de la Nochebuena, Fernando comprendió que tal vez había una razón para que sus caminos se cruzaran esa noche.
La conversación fluyó naturalmente después de eso, como si una compuerta se hubiera abierto y las palabras finalmente pudieran salir sin filtros ni máscaras. Fernando le contó sobre los planes de boda que nunca se concretaron, sobre el vestido blanco que todavía colgaba en el closet de su casa porque no tenía fuerzas para deshacerse de él, sobre las noches en que despertaba buscándola en la cama vacía. Talia escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, sin juzgar, simplemente estando presente de una manera que Fernando no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Ella a su vez le habló sobre los 5 años que pasó, construyendo una vida con alguien que simplemente decidió un día que ya no la amaba, sobre la humillación de ser dejada por una mujer más joven y exitosa, sobre la vergüenza de tener que cancelar una boda y explicarle a todos que el amor de su vida había elegido a otra. Ambos compartían el mismo tipo de devastación, aunque las circunstancias fueran distintas. La pérdida dolía igual, ya fuera por muerte o por abandono, porque al final ambos habían enterrado a la persona que pensaban que envejecería junto a ellos. El viento frío seguía soplando, pero ninguno de los dos parecía notarlo ya. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Talia con una sonrisa triste mientras acomodaba las últimas rosas en su canasta. Trabajo rodeada de flores todo el día, símbolos del amor y la belleza, y cada una me recuerda lo que perdí. Pero no puedo dejar ese trabajo porque es lo único que me mantiene a flote económicamente. Fernando frunció el ceño, percibiendo algo más en sus palabras. ¿Las cosas están difíciles? Ella se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. Son las fiestas, la gente compra muchas flores, pero el resto del año apenas alcanza para cubrir los gastos básicos. Vivo sola desde que él se fue, y mantener un departamento en Puebla no es barato. Había una vulnerabilidad en su admisión que tocó algo profundo en Fernando. Él estaba tan acostumbrado a la gente que quería acercarse por su dinero que había olvidado cómo se sentía conocer a alguien genuino, alguien que compartía sus problemas reales sin esperar que él los resolviera. «Debe ser duro», comentó sin condescendencia. Talia asintió. «Lo es, pero prefiero luchar sola que estar con alguien que no me valora. Aprendí que estar sola es mejor que estar con la persona equivocada». Fernando admiraba esa independencia, esa fortaleza silenciosa que ella proyectaba a pesar de las dificultades. En su mundo conocía muchas personas que se aferraban a relaciones por conveniencia, por dinero, por miedo a la soledad. Pero Talia había elegido su dignidad sobre la comodidad, y eso hablaba volúmenes sobre su carácter. «Eres muy fuerte», le dijo sinceramente. Ella soltó una risa suave. «No me siento fuerte. La mayoría de los días apenas logro levantarme de la cama y hacer que el día funcione. Pero supongo que eso también es una forma de fortaleza, ¿no? Seguir adelante, aunque todo en ti quiera rendirse». Fernando sintió que esas palabras describían exactamente su propia experiencia. Él también pasaba los días en piloto automático, cumpliendo con sus responsabilidades, pero sin realmente vivir. «Yo hago lo mismo», confesó. «Voy a la oficina, firmo papeles, asisto a juntas, pero es como si fuera un fantasma operando mi propia vida. Nada me emociona, nada me importa realmente». Talia lo miró con comprensión. «Es porque todavía estamos esperando despertar de la pesadilla. Pero creo que llegará un día en que esto será solo una cicatriz, no una herida abierta». Justo en ese momento, mientras Fernando iba a responder, notó que Talia parpadeaba rápidamente y se llevaba una mano a la frente. Su rostro palideció visiblemente bajo la luz de los faroles y su cuerpo se balanceó ligeramente hacia un lado. «¿Talia?», preguntó Fernando con preocupación inmediata, dando un paso hacia ella. «¿Estás bien?». Ella trató de sonreír, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. «Sí, solo me mareé un poco», murmuró, aunque era obvio que era más que un simple mareo. Sus piernas comenzaron a ceder, y Fernando reaccionó instintivamente, atrapándola entre sus brazos justo antes de que cayera al suelo. La canasta de rosas se volcó, esparciendo las flores restantes por el pavimento. «¡Talia!», exclamó alarmado, sosteniéndola firmemente contra su pecho. Ella estaba consciente pero débil,
sus ojos luchando por mantenerse enfocados. «Perdón», susurró avergonzada. «No he comido nada en todo el día y he estado de pie desde las 8 de la mañana». Fernando sintió una mezcla de preocupación y frustración. «¿Por qué no has comido? ¿Por qué te exiges tanto?». Pero incluso mientras hacía las preguntas, conocía la respuesta. Ella también estaba usando el trabajo para escapar de su dolor, igual que él. Las personas alrededor comenzaron a mirarlos con curiosidad, algunos acercándose para preguntar si necesitaban ayuda. Fernando ignoró a todos, enfocado completamente en Talia, quien todavía temblaba ligeramente entre sus brazos. «Tengo que llevarte a algún lado donde puedas sentarte y comer algo», dijo con una firmeza que no admitía discusión. Ella trató de protestar. «No, de verdad estoy bien. Solo necesito un momento». Pero Fernando ya había tomado la decisión. «No está en discusión, te vas a desmayar si no comes algo ahora». La ayudó a ponerse de pie, manteniendo un brazo alrededor de su cintura para sostenerla. Talia se aferró a él, todavía mareada, y Fernando sintió el peso ligero de su cuerpo contra el suyo. Era delgada, demasiado delgada, y eso le confirmó que probablemente llevaba tiempo descuidándose. Recogió rápidamente la canasta volcada con su mano libre, ignorando las rosas esparcidas. «Hay una cafetería cerca que hace el mejor chocolate caliente de Puebla», dijo guiándola suavemente por la plaza. «Vamos a ir ahí, te vas a sentar, vas a tomar algo caliente y comer. Y no quiero escuchar ninguna negativa». Talia lo miró con ojos brillantes, sorprendida de que un desconocido mostrara más cuidado por ella que las personas que supuestamente la amaban. Fernando prácticamente tuvo que cargar a Talia los primeros metros mientras caminaban hacia la cafetería, sintiendo cómo su cuerpo todavía temblaba por la debilidad. Ella intentaba mantener la compostura, murmurando disculpas una y otra vez, claramente avergonzada de que un desconocido tuviera que cuidarla de esta manera. «Deja de disculparte», dijo Fernando con firmeza pero sin dureza. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Talia. Está bien necesitar ayuda». Esas palabras parecieron quebrar algo dentro de ella, porque sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Llegaron a una pequeña cafetería llamada El Rincón del Abuelo, un lugar acogedor con mesas de madera y paredes decoradas con fotografías antiguas de Puebla. El aroma a canela y chocolate inundaba el ambiente cálido. Fernando la guió hasta una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas, y la ayudó a sentarse con cuidado. Talia se dejó caer en la silla con un suspiro de alivio, cerrando los ojos por un momento mientras recuperaba fuerzas. Fernando tomó asiento frente a ella, todavía preocupado por el color pálido de su rostro. Un mesero se acercó rápidamente y Fernando ordenó sin dudar: 2 chocolates calientes con pan de nata, y tráiganos también unos tamales de dulce. Rápido, por favor. El mesero asintió y desapareció hacia la cocina. Fernando volvió su atención a Talia, quien ahora lo miraba con una mezcla de gratitud y confusión. «No tenías que hacer esto», dijo ella en voz baja. «Ni siquiera me conoces». Fernando se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «Tal vez no te conozco desde hace mucho, pero en los últimos 30 minutos compartimos más verdad que la que comparto con gente que conozco desde hace años. Eso cuenta para algo». Talia parpadeó procesando sus palabras y una lágrima finalmente escapó por su mejilla. Se la limpió rápidamente con el dorso de la mano. «Es que nadie me había cuidado así desde que él se fue. Me acostumbré a hacer todo sola, a no depender de nadie, a no esperar que alguien se preocupara por mí». Su voz se quebró al final, revelando toda la soledad que había estado cargando. Fernando sintió una punzada en el pecho. Entendía perfectamente esa sensación de aislamiento autoimpuesto, ese miedo a volver a confiar en alguien. «Pues ahora hay alguien que se preocupa», dijo simplemente. «Aunque apenas nos acabemos de conocer, no voy a dejarte sola sabiendo que no has comido en todo el día y que te estás exigiendo hasta el punto de colapsar». El mesero regresó con una bandeja cargada de 2 tazas humeantes de chocolate espeso y oscuro, acompañadas de pan recién horneado y tamales
envueltos en hojas de maíz. El vapor subía en espirales deliciosas y el olor hizo que el estómago de Talia gruñera audiblemente. Fernando empujó una taza hacia ella. «Toma, bebe despacio, está muy caliente». Talia envolvió sus manos alrededor de la taza, absorbiendo el calor que emanaba, y le dio un sorbo pequeño. El chocolate dulce y rico le recorrió la garganta, y Fernando pudo ver cómo el color comenzaba a regresar lentamente a su rostro. «Está delicioso», murmuró ella con gratitud genuina. Fernando tomó un tamal y lo colocó en el plato frente a ella. «Come. No vamos a hablar hasta que hayas comido al menos la mitad de esto». Talia soltó una risa suave, pero obedeció, desenvolviendo el tamal y tomando un bocado. Durante los siguientes minutos, comieron en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que se sienten seguras una con la otra. Fernando la observaba discretamente, notando cómo cada bocado la revitalizaba, cómo sus hombros se relajaban y su respiración se normalizaba. Sentía una satisfacción extraña al cuidarla, como si una parte dormida de él hubiera despertado. Cuando Talia terminó la mitad de su comida y había tomado suficiente chocolate, finalmente levantó la mirada hacia Fernando con ojos más brillantes y alertas. «Gracias», dijo con una sinceridad que lo conmovió. «De verdad, gracias. No solo por la comida, sino por verme, por notar que algo estaba mal». Fernando asintió, entendiendo que ella no hablaba solo del mareo físico, sino de algo más profundo. «¿Hace cuánto que no te cuidas, Talia? ¿Hace cuánto que trabajas sin parar para no sentir?» Ella bajó la mirada a su taza casi vacía, sus dedos trazando círculos en el borde. «Desde que él se fue». Al principio era porque necesitaba el dinero urgentemente. Tenía que pagar el departamento sola y cubrir deudas que habíamos hecho juntos. Pero después se convirtió en mi escape. Si trabajaba lo suficiente, si mantenía mi mente ocupada todo el tiempo, entonces no tenía que pensar en lo mucho que me dolía. Levantó la vista hacia él. «Es lo mismo que tú haces, ¿verdad? Mantenerte ocupado para no sentir el vacío». Fernando asintió lentamente. «Exactamente lo mismo. Trabajo hasta tarde, reviso correos a medianoche, acepto proyectos que no necesito, todo para no estar solo con mis pensamientos». Talia extendió su mano a través de la mesa y después de un momento de duda, Fernando tomó la suya. Sus dedos se entrelazaron naturalmente como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. «Somos un desastre los dos, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa triste. Fernando apretó suavemente su mano. «El par de desastres más funcionales que conozco». Ambos rieron, y fue la primera risa genuina que Fernando había experimentado en meses, ligera y liberadora. «Pero hablando en serio», continuó Talia, su expresión volviéndose más seria, «necesito encontrar una manera de sanar que no me destruya en el proceso. Hoy me di cuenta de que si sigo así voy a terminar en el hospital o peor». Fernando asintió con firmeza. «Y yo necesito dejar de fingir que estoy bien cuando claramente no lo estoy». «Tal vez», hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras cuidadosamente, «tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. No digo que tengamos todas las respuestas, pero al menos ya no estaríamos solos en esto». Talia lo miró con ojos llenos de esperanza y algo más que él no podía identificar del todo. «¿Me estás diciendo que quieres volver a verme?» Fernando sonrió, una sonrisa pequeña pero real. «Estoy diciendo que hoy vine a esta plaza esperando sobrevivir la noche más dolorosa del año. Y en cambio encontré a alguien que me hizo sentir vivo por primera vez en meses». Salieron de la cafetería 1 hora después, cuando la plaza ya estaba menos concurrida y las familias habían regresado a sus hogares para celebrar en privado. Talia se sentía mucho mejor, con energía renovada y el color completamente restaurado en su rostro. Fernando insistió en acompañarla hasta su casa, y aunque ella protestó débilmente al principio, secretamente agradeció su compañía. Caminaron por las calles empedradas de Puebla, iluminadas por faroles antiguos y decoraciones navideñas que colgaban de los balcones. La conversación fluía sin esfuerzo, saltando de temas profundos a anécdotas más ligeras sobre sus vidas antes del dolor.
Fernando le contó sobre su amor por la arquitectura colonial de la ciudad, cómo de niño soñaba con ser arquitecto antes de terminar en el mundo de los negocios. Talia le habló sobre su pasión secreta por la poesía, cómo escribía versos en servilletas durante sus descansos en la florería. Había una facilidad entre ellos que contradecía el poco tiempo que llevaban conociéndose, como si sus almas hubieran estado buscándose sin saberlo. «Es aquí», dijo Talia finalmente, señalando un edificio modesto de 3 pisos con fachada pintada de amarillo desgastado. «Vivo en el 2º piso». Fernando miró el edificio y luego a ella. «¿Vas a estar bien sola esta noche?» Talia asintió, aunque había una sombra de duda en sus ojos. «Sí, estaré bien. Estoy acostumbrada a estar sola en Nochebuena». Pero su voz carecía de convicción y Fernando lo notó inmediatamente. Sacó su teléfono del bolsillo. «Dame tu número». Talia lo miró sorprendida. «¿Mi número?» Fernando sonrió. «Sí, quiero asegurarme de que llegues bien a tu departamento y también quiero que me escribas si necesitas hablar. No importa la hora». Talia sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el chocolate caliente que había tomado. Nadie le había ofrecido ese tipo de apoyo en mucho tiempo y la generosidad de Fernando la conmovía profundamente. Le dictó su número y él lo guardó inmediatamente, enviándole un mensaje para que ella también tuviera el suyo. «Listo», dijo Fernando. «Ahora no tienes excusa para no contactarme si algo pasa». Talia guardó su teléfono, mordiéndose el labio nerviosamente. «Fernando, yo no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste hoy. Viniste a la plaza cargando tu propio dolor y terminaste cuidando del mío». Fernando dio un paso más cerca, reduciendo el espacio entre ellos. «No tienes que agradecerme. Creo que nos encontramos justo cuando ambos lo necesitábamos». Permanecieron así por un momento, mirándose bajo la tenue luz del farol de la calle. Había una tensión en el aire, no incómoda, pero sí cargada de posibilidades no exploradas. Fernando quería decir algo más, algo sobre cómo ella había cambiado completamente su percepción de esta Nochebuena terrible, pero las palabras se atascaban en su garganta. Talia también parecía estar luchando con sus propios pensamientos, sus ojos buscando los de él, como si intentara descifrar un enigma. Finalmente, ella rompió el silencio. «¿Te puedo pedir algo?» Fernando asintió sin dudar. «Lo que sea». Talia respiró hondo, reuniendo coraje. «¿Podemos vernos de nuevo? No solo por mensaje, sino en persona. Sé que suena extraño después de conocernos apenas hoy, pero siento que contigo puedo ser honesta sobre mi dolor sin tener que fingir que estoy superándolo». Fernando sintió algo expandirse en su pecho, una mezcla de alivio y alegría que había olvidado que podía sentir. «Me encantaría. ¿Qué te parece mañana? Podríamos encontrarnos para comer y hablar sin la presión de la Nochebuena sobre nosotros». Los ojos de Talia se iluminaron. Sí, eso sería perfecto. Intercambiaron sonrisas y por primera vez en un año, ambos sintieron que tal vez el futuro no tenía que ser solo dolor. Talia subió las escaleras hacia su departamento, volteando una vez más para despedirse con la mano. Fernando esperó hasta que la vio entrar segura antes de comenzar su camino de regreso. Mientras caminaba por las calles, ahora casi vacías, se dio cuenta de algo sorprendente. Su pecho no se sentía tan pesado como cuando llegó a la plaza. El dolor seguía ahí, por supuesto. Esa herida no desaparecería de la noche a la mañana. Pero ahora había algo más. Una pequeña luz de esperanza que no existía antes. Había conocido a alguien que entendía, alguien que no lo juzgaba por su tristeza, ni esperaba que ya la hubiera superado. Y más importante aún, había encontrado a alguien que necesitaba su apoyo tanto como él necesitaba el de ella. Esa reciprocidad era algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Talia. «Llegué bien a mi departamento. Gracias por hacer que esta Nochebuena fuera diferente. Buenas noches, Fernando». Él sonrió mientras escribía su respuesta. «Gracias a ti por recordarme que todavía puedo sentir algo más que dolor. Que descanses, Talia». Guardó el teléfono y miró hacia el cielo estrellado,
sorprendido de encontrarse genuinamente emocionado por ver el amanecer del día siguiente. Los días que siguieron fueron un torbellino de mensajes constantes y encuentros cada vez más frecuentes. Se vieron al día siguiente como habían prometido, en un pequeño restaurante de comida tradicional mexicana, donde compartieron pozole y pan dulce mientras conversaban durante horas. Fernando descubrió que Talia tenía un sentido del humor seco y encantador cuando se sentía cómoda, y que sus ojos se arrugaban de la manera más adorable cuando reía de verdad. Talia aprendió que Fernando era mucho más que un hombre de negocios exitoso, que tenía una sensibilidad artística que rara vez mostraba al mundo y que podía ser increíblemente atento cuando a alguien le importaba. Se enviaban mensajes por las mañanas al despertar, compartiéndose buenos días y pequeñas anécdotas de sus rutinas. Se mandaban fotos de cosas que les recordaban al otro. Una rosa particularmente hermosa en la florería, un atardecer desde la ventana de su oficina, una taza de chocolate caliente. Los mensajes nocturnos se volvieron más profundos, confesiones sobre sus miedos y esperanzas que solo se atrevían a compartir en la oscuridad. Con cada conversación, con cada encuentro, la distancia emocional entre ellos se acortaba. Lo que había comenzado como dos extraños unidos por el dolor se estaba transformando en algo mucho más significativo. Y aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo todavía, ambos sentían que algo hermoso estaba floreciendo entre las ruinas de sus corazones rotos. 3 meses después de aquella Nochebuena, Fernando y Talia se habían convertido en una parte fundamental de la vida del otro. Lo que había comenzado como encuentros ocasionales para tomar café se transformó en una rutina hermosa y reconfortante. Fernando pasaba por la florería cada tarde después del trabajo, ayudándola a cerrar el negocio, aunque ella insistía en que no era necesario. Le gustaba verla interactuar con los clientes, la manera delicada en que armaba ramos y recomendaba flores según las ocasiones. Talia lo esperaba con ansias cada día, guardándole siempre una rosa especial que separaba solo para él, diferentes colores según su estado de ánimo. Los domingos se volvieron sagrados para ambos. Caminaban por el centro histórico de Puebla, visitaban mercados artesanales, se sentaban en bancas de la plaza a observar a la gente pasar. Hablaban de todo y de nada, compartiendo sueños que habían enterrado junto con sus pérdidas anteriores. Fernando le contaba sobre su deseo de construir algo significativo, más allá de acumular dinero, tal vez invertir en proyectos que ayudaran a la comunidad. Talia confesaba que siempre había querido tener su propia florería, un espacio donde pudiera crear arreglos artísticos sin las limitaciones de su actual empleo. Poco a poco comenzaron a soñar juntos, pintando futuros posibles con palabras cuidadosas. Fernando notó cambios en sí mismo que no creía posibles. Despertaba cada mañana con algo parecido a la emoción, anticipando el momento en que vería a Talia nuevamente. Su sonrisa genuina se volvió más frecuente y sus colegas en el trabajo comenzaron a comentar que parecía diferente, más ligero. La verdad era que Talia le había devuelto algo que pensó perdido para siempre: la capacidad de disfrutar los pequeños momentos simples de la vida. Un atardecer compartido, una carcajada espontánea, el roce accidental de manos al caminar juntos. Dejó de trabajar hasta la madrugada porque prefería pasar tiempo con ella, escuchando sus historias o simplemente disfrutando su presencia en silencio. La fotografía del vestido de novia de su difunta prometida, que había permanecido en su escritorio durante 1 año, finalmente encontró su lugar en un cajón. No la olvidaba ni la amaba menos, pero había aprendido que honrar su memoria no significaba dejar de vivir. Talia le había enseñado eso con su ejemplo, con la manera en que ella también estaba aprendiendo a soltar el pasado sin negarlo. Ambos cargaban sus cicatrices, pero ahora las cargaban juntos, y eso hacía toda la diferencia del mundo. Talia experimentaba su propia transformación silenciosa. Los días ya no eran solo una batalla que debía superar, sino oportunidades para crear momentos hermosos. Comenzó a cuidarse mejor, comiendo regularmente y descansando lo suficiente,
motivada por la preocupación constante de Fernando por su bienestar. Volvió a escribir poesía, llenando cuadernos con versos sobre segundas oportunidades y corazones que aprenden a latir de nuevo. Su risa se volvió más frecuente y natural, no forzada como la que había usado como máscara durante tanto tiempo. Las compañeras de trabajo en la florería notaban el cambio, comentando entre susurros sobre el hombre guapo que la recogía cada tarde y la manera en que los ojos de Thalia brillaban cuando lo veía llegar. Ella no hablaba mucho sobre Fernando con otros, protegiendo esa conexión especial como el tesoro que era. Pero en su corazón sabía que algo profundo estaba sucediendo, algo que la asustaba y emocionaba en igual medida. Después de haber sido abandonada de manera tan devastadora, permitirse confiar nuevamente en alguien requería un coraje que no sabía que poseía. Pero Fernando hacía que valiera la pena arriesgarse, con cada gesto considerado, con cada palabra amable, con cada momento en que demostraba que realmente la veía y la valoraba. 6 meses después de conocerse, durante una tarde lluviosa de junio, algo cambió entre ellos. Estaban refugiados en el departamento de Thalia, observando la lluvia caer por la ventana, mientras compartían una pizza que Fernando había comprado camino a su casa. La conversación derivó hacia sus relaciones pasadas, un territorio que habían tocado superficialmente, pero nunca explorado a profundidad. ¿Sabes qué extraño más de ella?, preguntó Fernando en voz baja, refiriéndose a su difunta prometida. Thalia lo miró con atención, dándole espacio para hablar. Extraño tener a alguien con quien planear el futuro. Extraño esa sensación de que no estás solo en el mundo, de que alguien te está esperando en casa. Sus ojos se encontraron con los de Thalia, y había algo vulnerable en su mirada. Pero he estado pensando mucho últimamente, y me di cuenta de algo importante. Thalia sintió su corazón acelerarse. ¿Qué descubriste? Fernando tomó su mano, entrelazando sus dedos con una familiaridad que se había vuelto natural. Que tal vez Dios no te envió solo para ayudarme a superar mi dolor. Tal vez te envió porque era tiempo de comenzar a vivir de nuevo, no solo sobrevivir. Thalia sintió lágrimas picar sus ojos. Fernando, Pero él continuó. Has devuelto colores a mi mundo, Thalia. Y no quiero que esto sea solo una amistad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado y promesas tácitas. Thalia sintió como si su corazón fuera a explotar, una mezcla de miedo y esperanza, batallando en su interior. Yo también he estado pensando en nosotros, admitió con voz temblorosa. Al principio, solo quería un amigo que entendiera mi dolor, alguien con quien no tuviera que fingir estar bien. Pero en algún momento entre todos esos cafés y caminatas y conversaciones nocturnas, te convertiste en mucho más que eso. Se limpió una lágrima que había escapado por su mejilla. Me das miedo, Fernando. Me aterra lo mucho que has llegado a importarme, porque ya perdí una vez y casi me destruye. Fernando se acercó más, limpiando otra lágrima con su pulgar. Lo sé, yo también tengo miedo. Tengo miedo de amar de nuevo y que me lo arrebaten, pero tengo más miedo de despertar en 10 años y darme cuenta de que dejé escapar algo hermoso por cobardía. Thalia soltó una risa entre lágrimas. ¿Cuándo nos volvimos tan valientes? Fernando sonrió. Creo que siempre lo fuimos. Solo necesitábamos encontrarnos para recordarlo. Se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Thalia no retrocedió, sino que cerró la distancia entre ellos, y en ese beso suave y cuidadoso sellaron el comienzo de algo que ambos habían creído perdido para siempre. El verano dio paso al otoño, y luego al invierno nuevamente. Fernando y Thalia navegaron su nueva relación con una madurez forjada en el dolor previo. No era un romance adolescente lleno de dramatismo innecesario, sino algo más profundo y consciente. Ambos habían perdido lo suficiente como para saber valorar lo que tenían. Había días difíciles, por supuesto, momentos en que las heridas antiguas volvían a doler. Fernando a veces despertaba en medio de la noche con pesadillas sobre pérdidas, y Thalia todavía se sentía insegura cuando pasaba demasiado tiempo sin noticias de él. Pero habían aprendido a comunicarse, a no dejar que los fantasmas del pasado
envenenaran su presente. Cuando Fernando tenía un día malo, Talia simplemente lo sostenía sin tratar de arreglarlo, entendiendo que a veces la presencia silenciosa era el mejor consuelo. Cuando Talia se sentía abrumada por la ansiedad del abandono, Fernando le recordaba con acciones y palabras que él había elegido quedarse y seguiría eligiéndola cada día. Construyeron una base sólida de confianza mutua, ladrillo por ladrillo, conversación por conversación, y con el tiempo descubrieron que podían ser felices juntos sin sentirse culpables por dejar atrás sus pérdidas. En octubre, Fernando hizo algo que llevaba meses planeando en secreto. Conocía los sueños de Talia sobre tener su propia florería, y aunque ella nunca lo pediría directamente, él quería hacer ese sueño realidad. Investigó locales disponibles en la mejor zona comercial de Puebla, consultó con arquitectos sobre diseños de interiores, habló con proveedores sobre mejores precios en flores. Lo mantuvo todo en completo secreto, queriendo sorprenderla cuando todo estuviera listo. En paralelo, Talia también trabajaba en su propio proyecto secreto. Había notado cómo Fernando amaba la arquitectura colonial, pero nunca había hecho nada con esa pasión. Usando sus ahorros modestos, inscribió a Fernando en un taller de fotografía arquitectónica que se dictaría los sábados, pensando que tal vez ese podía ser un primer paso para reconectar con su amor olvidado. Ambos guardaban sus sorpresas celosamente, emocionados por ver la reacción del otro. Lo que ninguno sabía era que sus planes colisionarían de la manera más hermosa posible, revelando cuán profundamente se conocían y cuánto deseaban la felicidad del otro. La fecha que ambos habían elegido para revelar sus sorpresas era la misma, mediados de noviembre, justo un mes antes de que se cumpliera un año desde su primer encuentro en aquella plaza de Nochebuena. El día llegó con un clima perfecto, cielo despejado y temperatura agradable. Fernando había citado a Talia en una dirección que ella no reconoció, diciéndole que tenía algo importante que mostrarle. Talia aceptó nerviosa, cargando en su bolso el sobre con la inscripción al taller de fotografía que planeaba entregarle después. Llegaron a un local espacioso con grandes ventanales que dejaban entrar luz natural abundante. El espacio estaba vacío, pero limpio, con pisos de madera recién pulidos y paredes pintadas de color crema suave. «¿Qué es este lugar?», preguntó Talia confundida. Fernando sonrió, claramente emocionado. «Este es tu lugar, tu florería». Talia parpadeó sin comprender al principio. «¿Mi qué?». Fernando tomó sus manos. «Renté este local por 3 años. Hablé con proveedores que te darán precios especiales. Contraté un contador que te ayudará con la administración y encontré un diseñador que puede crear los interiores exactamente como tú los sueñes». La boca de Talia se abrió en shock. «Fernando, ¿qué hiciste?». Su voz era una mezcla de incredulidad y emoción. «Te estoy dando las herramientas para que construyas tu sueño», respondió él simplemente. «Sé que puedes hacerlo sola eventualmente, pero ¿por qué esperar años cuando podemos empezar ahora?». Talia sintió las lágrimas correr libremente por sus mejillas, abrumada por la generosidad y el amor implícito en ese gesto. «No puedo aceptar esto», susurró, aunque cada fibra de su ser quería aceptarlo. «Es demasiado, Fernando». Él negó con la cabeza firmemente. «No es caridad ni un regalo que viene con expectativas. Es una inversión en alguien en quien creo completamente. Y técnicamente soy tu socio silencioso, así que me debes el 25% de las ganancias». Sonrió para aligerar el momento. Talia soltó una risa entre sollozos, todavía procesando lo que esto significaba. Su propia florería, el sueño que había acariciado durante años, pero que parecía inalcanzable dada su situación económica. Fernando lo había hecho realidad simplemente porque la amaba y creía en ella. «Espera», dijo Talia de repente, recordando su propia sorpresa. Sacó el sobre de su bolso con manos temblorosas. «Yo también tengo algo para ti». Se lo entregó y Fernando lo abrió curioso. Su expresión cambió a asombro cuando vio el contenido. Inscripción completa pagada para un taller de fotografía arquitectónica. «Talia, esto es...». Su voz se quebró.
Sé cuánto amas la arquitectura, explicó ella, y pensé que tal vez era tiempo de que recuperaras esa parte de ti que dejaste atrás por el trabajo. Se miraron el uno al otro en ese local vacío, pero lleno de posibilidades, ambos sosteniendo los regalos que habían preparado con tanto amor y cuidado. La sincronía de sus gestos, el hecho de que ambos hubieran pensado en el sueño del otro antes que en el propio, revelaba la profundidad de su conexión. «Somos un par de tontos enamorados, ¿verdad?», dijo Fernando con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Talia asintió, riendo y llorando al mismo tiempo. Los más tontos de todo Puebla. Fernando la atrajo hacia él, abrazándola fuerte mientras ella hundía su rostro en su pecho. Habían pasado 11 meses desde aquella Nochebuena que ambos temían, 11 meses de sanación gradual, de aprender a confiar de nuevo, de construir algo hermoso sobre los cimientos de su dolor compartido. Talia levantó la mirada hacia él, sus ojos marrones brillando con lágrimas de felicidad. «Te amo, Fernando, y no tengo miedo de decirlo porque sé que esta vez es diferente, que esto es real». Fernando limpió sus lágrimas con ternura infinita. «Yo también te amo, Talia, y sé exactamente cómo quiero demostrártelo». Había un brillo especial en sus ojos, una determinación que Talia no había visto antes. «Dame un mes más», susurró contra su frente, «y te mostraré cuán en serio hablo cuando digo que quiero pasar el resto de mi vida contigo». El 24 de diciembre llegó nuevamente, marcando exactamente un año desde aquel encuentro que cambió sus vidas para siempre. Fernando había pasado las últimas semanas preparando cada detalle de lo que sería la noche más importante de su vida. Contrató discretamente al mismo vendedor de luces navideñas que decoraba la plaza cada año, pidiéndole que instalara las mismas decoraciones en un espacio privado que había rentado específicamente para esta ocasión. Compró rosas rojas, cientos de ellas, de 5 florerías diferentes para asegurarse de tener suficientes. Habló con el dueño de la cafetería El Rincón del Abuelo, pidiéndole que preparara chocolate caliente especial para 2. Cada elemento tenía un significado. Cada detalle estaba diseñado para recrear aquella primera noche, pero transformarla en algo nuevo y esperanzador. Le había dicho a Talia que la recogería a las 8 de la noche, que tenía una sorpresa especial para su aniversario de conocerse. Ella había aceptado emocionada, sin imaginar la magnitud de lo que Fernando había planeado. Esa mañana, mientras se preparaba en su casa, Fernando sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su cajón. Dentro brillaba un anillo de compromiso, oro blanco con un diamante central, rodeado de pequeñas piedras que formaban un diseño floral, elegido específicamente porque Talia amaba las flores. Talia pasó el día en un estado de anticipación nerviosa. Sabía que esta fecha era significativa para ambos, el aniversario del día en que sus vidas se entrelazaron en medio del dolor compartido. Se preguntaba qué habría planeado Fernando, conociendo su tendencia a hacer gestos grandiosos pero significativos. Eligió su ropa cuidadosamente, un vestido color vino con detalles en encaje, el mismo tono que llevaba puesto aquella primera Nochebuena, y botas de cuero café que había comprado especialmente para esta ocasión. Se recogió el cabello en una trenza elegante que caía sobre su hombro, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la observaba de vuelta. Ya no era la persona rota y desesperada que regalaba rosas para escapar de su dolor, sino alguien que había aprendido a sanar, a confiar de nuevo, a creer que merecía ser feliz. Fernando le había devuelto esa confianza con cada acción, con cada palabra, con cada momento compartido. Su teléfono sonó con un mensaje. «Ya voy llegando. Espero que estés lista para una noche inolvidable». Talia sonrió, su corazón latiendo con fuerza. Tomó su abrigo y bajó las escaleras, encontrándose con Fernando, esperando junto a su auto. El trayecto fue misterioso. Fernando se negó a revelar hacia dónde se dirigían, solo diciéndole que cerrara los ojos cuando estuvieran cerca. Talia obedeció confiando completamente en él, sintiendo la emoción crecer con cada minuto que pasaba. Después de 20 minutos, el auto se detuvo. «Ya llegamos», anunció Fernando suavemente.
Pero mantén los ojos cerrados todavía. La ayudó a salir del vehículo, guiándola con cuidado por un camino que ella no podía ver. Podía sentir el aire frío de diciembre en su rostro, escuchar el sonido distante de villancicos navideños, percibir el aroma inconfundible de rosas frescas. «Fernando, ¿qué hiciste?», preguntó intrigada, sus labios curvándose en una sonrisa anticipatoria. «Ya casi», respondió él, su voz cargada de emoción contenida. La posicionó cuidadosamente en un lugar específico. «Ahora sí, abre los ojos». Talia parpadeó, ajustando su visión a la escena frente a ella, y lo que vio le quitó completamente el aliento. Estaban en medio de un jardín privado transformado en una réplica exacta de aquella plaza donde se conocieron, pero aún más mágico. Luces navideñas colgaban de árboles estratégicamente colocados, creando un dosel brillante sobre sus cabezas. Y por todas partes, absolutamente por todas partes, había rosas rojas dispuestas en patrones hermosos que formaban un camino iluminado. «Dios mío», susurró Talia, llevándose las manos a la boca mientras lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Fernando, esto es...». Las palabras se perdieron en la emoción que la embargaba. Fernando tomó sus manos, entrelazando sus dedos con los de ella. «Hace exactamente un año, vine a esa plaza cargando el dolor más grande de mi vida, convencido de que nunca volvería a sentir nada más que tristeza». Su voz era firme, pero cargada de emoción. «Y entonces te vi, regalando rosas a desconocidos, con una sonrisa que ocultaba un dolor tan profundo como el mío. En ese momento no lo sabía, pero acababa de conocer a la persona que me enseñaría a vivir de nuevo». Talia sollozaba ahora, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras apretaba sus manos. «Tú me salvaste, Talia. Me devolviste los colores, la risa, la esperanza. Me enseñaste que el dolor no tiene que definir quiénes somos, que podemos llevar nuestras cicatrices y aún así construir algo hermoso». Dio un paso atrás, manteniendo contacto visual con ella, y lentamente se arrodilló en una rodilla. El corazón de Talia se detuvo por completo, sus ojos abriéndose enormes al comprender lo que estaba sucediendo. Fernando sacó la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando el anillo que brillaba bajo las luces navideñas. «Talia», comenzó Fernando, su propia voz quebrándose con emoción, «tú transformaste mi dolor en vida, mi oscuridad en luz, mi vacío en plenitud. No puedo imaginar un solo día de mi futuro sin ti en él. No quiero despertar sin tu sonrisa, no quiero enfrentar los días difíciles sin tu mano en la mía, no quiero celebrar las victorias sin poder compartirlas contigo». Una lágrima cayó por su mejilla, pero su sonrisa era radiante. «Sé que ambos tenemos cicatrices, que cargamos historias dolorosas que nos hicieron quienes somos. Pero creo que Dios permitió que nuestros caminos se cruzaran exactamente cuando debían, en la noche más oscura del año, para mostrarnos que incluso del sufrimiento más profundo puede nacer el amor más hermoso». Talia temblaba completamente, llorando tan fuerte que apenas podía respirar, pero sin poder apartar los ojos de él. «¿Quieres pasar todos los Natales conmigo? ¿Quieres construir una vida juntos, criar una familia, envejecer a mi lado? ¿Quieres ser mi esposa, Talia?». El silencio que siguió fue solo por un segundo, pero se sintió eterno. Entonces Talia se lanzó hacia él, cayendo de rodillas frente a Fernando y rodeándolo con sus brazos mientras repetía una y otra vez: «Sí, sí, sí». Entre lágrimas, risas y besos, Fernando deslizó el anillo en su dedo, y en ese momento ambos supieron que el dolor que los había unido había cumplido su propósito, traerlos el uno al otro. Fernando se puso de pie, levantando a Talia con él, y la besó como si fuera la primera y última vez al mismo tiempo. Alrededor de ellos, las rosas rojas testificaban silenciosamente ese momento perfecto, ese instante en que dos almas rotas decidían fusionarse en una sola más fuerte. Cuando finalmente se separaron, ambos reían y lloraban simultáneamente, abrumados por la magnitud de lo que acababa de suceder. «Déjame ver el anillo», dijo Talia con voz temblorosa,
extendiendo su mano para admirar la joya que ahora descansaba en su dedo. La luz de las decoraciones navideñas hacía brillar el diamante con destellos que parecían bailar. «Es el anillo más hermoso que he visto en mi vida». Fernando besó su mano suavemente. «Mandé a diseñarlo específicamente para ti. Las pequeñas piedras alrededor del diamante central forman pétalos de rosa, porque tú me enseñaste que las flores pueden representar no solo el amor, sino también la esperanza y la renovación». Talia lo miró con ojos llenos de admiración y amor absoluto. «¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir y qué hacer?». Fernando sonrió. «Porque presto atención, porque cada pequeño detalle sobre ti me importa, porque amarte es lo más fácil y natural que he hecho en mi vida». Se sentaron en una banca que Fernando había colocado estratégicamente en el centro del jardín, rodeados por su océano de rosas y luces brillantes. Talia recargó su cabeza en el hombro de Fernando, quien la rodeó con su brazo, atrayéndola más cerca. «No puedo creer que hace exactamente un año estaba en esa plaza pensando que mi vida había terminado», murmuró Talia. «Y ahora estoy aquí, comprometida con el hombre más maravilloso del mundo, a punto de abrir mi propia florería, con un futuro que nunca me atreví a soñar». Fernando besó su coronilla. «La vida tiene formas misteriosas de darnos exactamente lo que necesitamos cuando menos lo esperamos. Yo tampoco puedo creer cuánto cambió todo en solo un año». Permanecieron así por varios minutos, simplemente absorbiendo la felicidad del momento, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Después de un rato, Fernando se puso de pie y extendió su mano hacia ella. «Ven, tengo una sorpresa más». Talia lo siguió curiosa, mientras la guiaba hacia una pequeña mesa que había estado oculta detrás de un arreglo de rosas. Sobre la mesa había 2 tazas humeantes de chocolate caliente y pan de nata recién horneado. «Pensé que deberíamos recrear completamente aquella primera noche», explicó Fernando con una sonrisa. Talia rió, deleitada por su atención al detalle. Se sentaron juntos, compartiendo el chocolate caliente que sabía exactamente igual al de aquella Nochebuena inicial, cuando eran solo 2 extraños con corazones destrozados. «¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?», preguntó Fernando. Talia negó con la cabeza. Había sido una noche tan cargada emocionalmente que muchos detalles específicos se habían difuminado. «Me dijiste que el amor no se vende, solo se comparte, que hacías lo que hacías porque creías que el amor merecía ser celebrado, incluso cuando dolía». Talia sintió lágrimas nuevas formar en sus ojos al recordar. «Esas palabras se quedaron conmigo», continuó Fernando. «Me hicieron ver que tal vez yo también podía encontrar una manera de celebrar el amor en lugar de solo lamentar su pérdida». Tomó su mano, acariciando el anillo en su dedo con ternura. «Tú me enseñaste que es posible llevar nuestro dolor y aún así elegir el amor, la esperanza, la vida. Me enseñaste que honrar a quienes perdimos no significa dejar de vivir, sino vivir de manera que les haríamos sentir orgullosos». Talia apretó su mano. «Y tú me enseñaste que ser abandonada no significaba que yo no fuera digna de amor, solo que estaba con la persona equivocada. Me mostraste lo que es ser valorada, cuidada, amada de verdad». La noche avanzó con conversaciones sobre su futuro juntos. Hablaron sobre la boda que planeaban, una ceremonia íntima con solo las personas más cercanas, probablemente en primavera cuando las flores estuvieran en su mejor momento. Discutieron nombres para la florería de Talia, decidiendo finalmente llamarla Renacer, porque representaba perfectamente su historia. Fernando compartió su plan de reducir sus horas de trabajo para tomar en serio el taller de fotografía arquitectónica, tal vez incluso convertirlo en una carrera paralela eventualmente. Talia habló sobre su deseo de tener hijos algún día, una familia que criarían con todo el amor que habían aprendido a través del dolor. Ambos reconocían que sus cicatrices nunca desaparecerían completamente, que habría días difíciles donde el pasado volvería a doler. Pero también sabían que enfrentarían esos momentos juntos, que se sostendrían mutuamente cuando las sombras amenazaran con regresar. Su amor no era ingenuo ni ciego, sino maduro y consciente.
forjado en el fuego del sufrimiento y templado por la decisión diaria de elegirse mutuamente. «Vamos a ser felices», declaró Fernando con convicción. «No todo el tiempo, porque la vida no funciona así, pero en general vamos a construir una vida hermosa juntos». Talia sonrió, sus ojos brillando con certeza absoluta. «Ya somos felices. Todo lo demás es solo un regalo adicional». Cuando la medianoche se acercaba, marcando oficialmente el 25 de diciembre, Fernando y Talia se pusieron de pie entre las rosas, mirando las luces navideñas que ahora representaban no dolor, sino celebración. «Feliz Navidad, amor mío», susurró Fernando besando su frente. «Feliz Navidad, futuro esposo», respondió Talia con una sonrisa radiante. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, dos personas que habían llegado al fondo más oscuro del dolor solo para encontrarse el uno al otro y ascender juntos hacia la luz. Su historia había comenzado con lágrimas en una plaza fría, con corazones rotos y esperanzas destruidas. Pero terminaba aquí, en un jardín lleno de rosas y promesas, con anillos intercambiados y futuros entrelazados. No era el final que habían planeado originalmente con sus parejas anteriores, pero era el final que necesitaban, el que Dios había diseñado para ellos cuando permitió que sus caminos se cruzaran. Y mientras se besaban bajo las estrellas, ambos entendieron la verdad más profunda que habían aprendido. A veces tenemos que perderlo todo para encontrar exactamente lo que estábamos destinados a tener. El amor no siempre llega como lo esperamos, pero cuando llega en el momento correcto, con la persona correcta, vale cada lágrima derramada, cada noche oscura sobrevivida, cada pedazo de corazón roto que tuvo que ser reconstruido. Y esa Nochebuena, la fecha que ambos habían temido durante un año entero, se transformó en el aniversario más hermoso de sus vidas, el día en que el dolor finalmente se rindió ante el amor. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. A veces Dios permite que pasemos por el dolor más profundo, no para destruirnos, sino para prepararnos para el amor más grande. Fernando y Talia nos enseñan que nuestras cicatrices no nos definen, que el sufrimiento puede ser el camino hacia algo hermoso y que nunca es demasiado tarde para creer de nuevo en el amor. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer más brillante. Que Dios bendiga tu camino y te permita encontrar, como Fernando y Talia, ese amor que transforma el dolor en esperanza y las heridas en sabiduría. Hasta la próxima historia.